Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Hoy voy a compartirles, mis hermanos, un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 16 de Segunda de Samuel. Comencemos pues, mis hermanos, y abramos el corazón y el entendimiento. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando David llegó a la cumbre, Siba, el servidor de Meribal, salió a su encuentro con un par de burros. Llevaba 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 frutas de la estación y un cuero de vino. El rey dijo a Siba: ¿qué vas a hacer con todo eso? Siba le respondió: los burros servirán para que monten ellos la familia del rey. El pan, las frutas de la estación, servirán como alimentos de sus compañeros, y a los que se cansen en el desierto les darán a beber vino. Entonces le dijo el rey: pero, ¿dónde está el hijo de tu señor? Siba dijo al rey: se quedó en Jerusalén, pues piensa que la casa de Israel le devolverá hoy la realeza de su padre. El rey dijo a Siba: todo lo que tiene Meribal te pertenece. Siba respondió: solo puedo inclinarme, que siempre cuente con el favor del rey mi señor. Como el rey David se acercara a Bahurim, salió un hombre de la familia de Saúl, que se llamaba Simeí, hijo de Gera. Mientras caminaba, iba lanzando toda clase de maldiciones y tiraba piedras a David y a los servidores del rey, mientras el rey David caminaba rodeado a derecha e izquierda por el pueblo y su guardia. Simeí lo maldecía: ándate, ándate, no eres más que un sanguinario y un criminal. Yahvé ha hecho recaer sobre ti la sangre de la familia de Saúl. Así como tú le quitaste el trono, así también ahora Yahvé se lo da a tu hijo Absalón. Te ha venido la desgracia porque eres un sanguinario. Abisaí, hijo de Zeruya, dijo al rey: ¿por qué ese perro furioso maldice al rey, mi señor? Déjame pasar al torrente y le corto la cabeza. Pero el rey David le respondió: hijo de Zeruya, no te metas en mis asuntos. Tal vez me maldice porque Yahvé le dijo: maldice a David. ¿Y quién tendrá derecho a preguntarle por qué lo hace? David dijo entonces a Abisaí y a sus servidores: si mi hijo, el que salió de mí, quiere atentar contra mi vida, con cuánta mayor razón ese hombre de Benjamín. Déjenlo que maldiga, si Yahvé se lo dijo. A lo mejor Yahvé toma en cuenta esta pena mía para devolverme la felicidad después de la maldición de hoy. David y sus hombres continuaron su camino, mientras Simeí seguía en la misma dirección, pero al otro lado de la quebrada maldecía, tiraba piedras y levantaba polvo. El rey y todo su pueblo se detuvieron agotados, por fin, para respirar un poco. Absalón y todo el pueblo de Israel entró en Jerusalén. Con él iba Ahitofel. Husaí el arquita, consejero de David, fue a presentarse a Absalón. Le dijo: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Absalón le respondió: esa es la fidelidad a tu amigo. ¿Por qué no fuiste a reunirte con tu amigo? Pero Husaí respondió a Absalón: no fue a ti, a quien eligieron Yahvé, todo ese pueblo y todos los hombres de Israel. Te pertenezco pues, y me quedo contigo. Y además, ¿a quién voy a servir? ¿No eres tú su hijo? Te serviré pues igual como serví a tu padre. Absalón dijo a Ahitofel: reunamos al consejo para saber lo que vamos a hacer. Ahitofel dijo a Absalón: anda donde las concubinas de tu padre, las que dejó para cuidar el palacio. Así sabrá todo Israel que te has vuelto odioso para tu padre, y todos tus partidarios se sentirán más comprometidos contigo. Instalaron pues una tienda en la terraza del palacio, y ante los ojos de todo Israel, Absalón se unió con las concubinas de su padre. Por ese entonces, todos los consejos de Ahitofel eran como palabras de Dios. Así los consideraban tanto David como Absalón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense nada más, mis hermanos, lo que es la fidelidad de un hombre. En los primeros versículos, sabemos que David, el rey, va huyendo de su hijo, porque toda la gente se le había unido a él y ya lo consideraban como un rey.
Entonces David tuvo que huir. Todo esto lo permitió Yahvé. Dios ya le había dicho anteriormente que todas sus mujeres serían tomadas por su propia familia y él no iba a poder hacer nada. A la luz iba a hacer que toda la gente viera lo que sucedería con sus mujeres. Y esto lo permitió Dios porque se había metido él con la esposa de Urías, elitita. Pero aquí, cuando él ya va de camino, se le acerca Siba, un servidor de él, del rey, que anteriormente pues estaba en Jerusalén. Este reúne sus burros, junta frutas y cueros de vino y va detrás del rey. El rey le pregunta que dónde lleva todo eso. Y él le dice que los burros son para que la familia del rey monte en ellos. Y las frutas y todo lo que llevaba son para darlas de comer a los servidores del rey cuando ellos se cansaran. Esta sí es fidelidad, mis hermanos, hacia una persona. Este Siba había podido regresar a Jerusalén y unírsele también al nuevo rey, a Absalón, hijo de David, pero sin embargo él prefirió a David. Él sabía que lo que aquel muchacho estaba haciendo estaba mal. Sin embargo, hermanos, todo esto Dios lo estaba permitiendo. Ustedes se darán cuenta más adelante, en los siguientes capítulos, cómo Dios vuelve a bendecir a David. Y cuando este Absalón ya terminan con su vida, ustedes se van a dar cuenta que aún después de que lo persiguió, después de que se metió con sus concubinas y todo esto, usted se dará cuenta cómo todavía aún David llora a su hijo. Y es que este hombre era muy bueno. Fíjese, cuando lo andaba persiguiendo el rey Saúl, él nunca le quiso hacer daño a Saúl, aunque lo andaba persiguiendo para matarlo. No era para unirlo a él, sino para matarlo. Y nuestro Dios, mis hermanos, le permitió todo esto por su infidelidad. Así es que si nosotros hacemos cosas a escondidas y pensamos que nos vamos a salir con la nuestra, pues pensemos bien, mis hermanos, antes de cometer aquello que vamos a realizar. Porque Dios está a la par, está viendo todo y Él no se queda con nada. Siempre nos da nuestro merecido, aunque Él no quisiera hacerlo, pero nos lo merecemos porque somos así de malos. No perdonamos y hacemos el mal a segundas personas. Y del versículo 5 en adelante, mis hermanos, nos habla la palabra de Dios de que cuando va el rey de camino, también lo va siguiendo un pariente de la familia de Saúl. Este Saúl, que había sido rey anteriormente en Jerusalén, pues va haciéndole reproches al rey David porque le quita el reinado a la familia de Saúl. Pero no fue así. Si recordamos, Samuel, que ungió a David como rey, le puso los aceites y todos los ritos que se hacen para que un elegido de Dios sea rey en Israel y en Judá. Esto ya se había hecho en tiempos de Saúl. Y Dios quiso mucho a David y le quitó el reinado a Saúl. Y este pariente de Saúl va en un lado del rey tirándole piedras y ofendiéndolo con malas palabras. Y un servidor de David le dice que lo deje pasar más delantito del torrente y él le cortará la cabeza en favor del rey. Pero el rey le dice: no te metas en mis asuntos, porque a lo mejor Yahvé mandó a este hombre para que me maldijera. Y si Dios le ha mandado, ¿quién puede ponerse en contra de Dios? Fíjense nada más la bondad de este hombre. ¿Cuál persona en esta vida, en este tiempo en el que vivimos, cuál persona es capaz de soportar los insultos de un hombre? Yo me imagino que nadie, hermanos. Todos aquí en este mundo no nos gusta que nos ofendan, y cuando alguien nos ofende, luego devolvemos la pedrada. Así somos aquí en este mundo, hoy en la actualidad. En aquel tiempo había gente muy buena. Podemos ver en el rey David cómo era bueno. Él sabía que el castigo que Dios le había impuesto por su infidelidad se lo merecía, y todo esto se lo estaba permitiendo Dios, a ver hasta dónde él llegaba. Yo me imagino que Dios probó a David para ver si iba a soportar todo lo que le iba a suceder después de su infidelidad. El rey David nunca se enojó con Dios. Más bien siempre decía: a lo mejor Dios me permite todo esto por lo que yo hice. Él sabía lo que había hecho. Y entonces,
Dios ya se lo había mandado decir con el profeta Natán todo lo que le iba a suceder. Y el rey David pues también le dice a sus servidores, ¿verdad? Que si Dios le mandó todas esas maldiciones a través de este hombre, y si él las soporta, si él aguanta todo lo que le van diciendo, a lo mejor Dios se compadece y le devuelve la realeza y le devuelve todo lo que anteriormente él tenía. Él se pone a pensar en estas cosas y lo soporta todo. Y es que a veces, mis hermanos, ojalá y nosotros pensáramos de esa manera, que si el daño que nosotros cometemos a quien sea, cuando después vienen las consecuencias, ojalá y nosotros pensáramos en el daño que acaba de ocurrir con aquella persona a la que nosotros se lo hicimos. Si Dios nuestro Señor nos permite sufrir, nos permite pasar también por mucha calamidad, tal vez es por eso, por el mal comportamiento que tuvimos en contra de nuestros hermanos y en contra de Dios, porque Dios todo lo ve. Mis hermanos, ojalá y este capítulo nos haga reflexionar un poco y veamos las cosas de Dios a la manera del rey David. Que Dios les bendiga.